lo más claro posible. ¿Sí? Ahí viene Vinchen. Ahí viene Vinchen. Bien. Primero que nada, nosotros tenemos que ver, para poder comprender qué fue la Revolución Rusa, tenemos que ver... Hola, Vinchen. Tenemos que comprender el ambiente histórico. Esta es una de las preguntas que tienen la tarea, ustedes. ¿Sí? Una de las preguntas que tienen la tarea es escribir la pregunta número 1, si no me equivoco. Dice, describir cómo funcionaba el Imperio Ruso previo a la Revolución de 1905. ¿Sí? Bien, la Revolución Rusa ocurrió en 1917 en la Rusia zarista y fue uno de los principales hitos de la época del siglo XX. Ahora, en 1905 hay una prerevolución, pero no alcanza a ser una revolución, ¿sí? Y en 1917 llega a su fin el régimen zarista y se crea el Estado soviético. Bien, la Revolución Rusa, para que ustedes tengan una idea así general, es el primer gran cuestionamiento al capitalismo, a esta doctrina económica que es el capitalismo, en donde ahí funciona la propiedad privada como la base del sistema, ¿sí? La propiedad privada es algo que es mío y es solamente mío. El comunismo en realidad es todo lo contrario, de que hay una comunión de los bienes, de que los bienes están distribuidos en la sociedad, ¿sí? Todas estas ideas del comunismo y del socialismo vienen de alguien que las escribió. A ver, si alguien sabe quién escribió estas ideas. ¿Quiénes son los fundadores de estas ideas? Lenin y Stalin. No, esa te agarré. Ah, No, sé. Lenin y Stalin son los que lo llevan a la práctica. Claro, eso sí, pero no sabía que los escribió. Bien. Un tal Carlos Marx. Carlos, ¿sí? ¿Lo conocen a Marx? Sí, profe. Bien. ¿Han escuchado alguna vez de Marx? A ver, Daniel dice no. ¿No? ¿No lo conocen a Marx? Bueno. Yo lo escuché en un video de YouTube que hablaba de que un chabón por qué justificaba ser marxista o algo así. Ajá. Ahí se los presento. Él es Marx. ¿Lo ven? Él en el siglo XIX, él es alemán, de origen alemán, él tenía un amigo en Inglaterra que se llamaba Engels y que era dueño de una fábrica. Era un capitalista, su amigo, ¿no? Entonces él lo fue a visitar y vio que en su fábrica, básicamente vio que las personas, los obreros, los proletarios, en sus palabras, no eran dueños de su trabajo, sino que van a una fábrica, trabajan 10, 12, 14, 16 horas, trabajan a veces, y dejaban su trabajo ahí, y el dueño de su trabajo, ¿quién era? El dueño de la empresa. Exactamente. Si, por ejemplo, hay una fábrica de sillas, va el obrero y trabaja ahí 10 horas en la fábrica de sillas, al final del día no se lleva la silla a la casa, no se lleva el producto de su trabajo, porque como él no tiene las herramientas, ¿sí?, de trabajo, como no tiene las herramientas de trabajo, entonces, de alguna manera, lo que hace es dejar el trabajo ahí, y el dueño es el dueño del trabajo, el dueño de la silla es el dueño de la fábrica, porque tiene la fábrica y tiene las herramientas. ¿Sí? A él le pagan unos miserables pesos. Entonces, de alguna manera, ahí te doy la palabra. Entonces, de alguna manera, lo que él critica en un libro que se llama El Capital es que el capitalismo lo que hace es aprovecharse de las diferencias de clases sociales. Los proletarios, ¿sí?, que son los que no tienen herramientas, y los burgueses, que son sí los que tienen herramientas. Entonces, él dice que un día los proletarios se van a revolucionar de forma violenta, estas son las palabras que él dice, y van a expropiar, quitarle sus herramientas a los burgueses, a la clase social burguesa. Por eso este meme, dice, ¿no? Era una universidad tan pero tan marxista que no tenía ni clases, porque de marxista que es no le gustaban las clases sociales y no tenían clases. ¿Sí? No sé si se entiende este meme. ¿Sí? Bien, ¿querías preguntarme algo, Vincent?
quién era Stalin, que nunca escuché de él. ¿Cómo? ¿Quién era Stalin, que nunca escuché de él? ¿Quién es Stalin? Bueno, después vamos a charlar un poquito de él. Bien, esta idea que tenía Marx de que algún día, son las ideas de él, que escribe él, lo que piensa él lo escribió en un libro que se llama El Capital y en otro libro que se llama El Manifiesto Comunista con su amigo Engels. Él lo desarrolla en el siglo XIX, en 1800, ¿sí? Pero lamentablemente se muere y no puede ver que esto se lleve a cabo. Esto se va a llevar a cabo, o sea, se va a llevar a la práctica, ¿sí? En Rusia, por Lenin y Stalin, que son los que de alguna manera dicen, bueno, estas ideas muy bonitas vamos a llevar a la práctica. Y que ustedes saben que toda la idea muy bonita en la teoría, en la práctica es distinta, ¿no? Entonces, ahí vienen, ahí vienen los problemas. ¿Qué estaba pasando en Rusia para explicar cómo se lleva a cabo esta idea de la revolución comunista, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de gobierno en Rusia en el siglo XIX hasta 1917 que se llama el zarismo. ¿Alguien sabe qué es el zarismo o quién es el zar? No. ¿A qué Un le rey, suena profe. zar? ¿Eh? No sé, ni idea. Acá Me está el suena zar. mucho, pero no sé. Acá está el zar. Juli, ¿puedes leer, por favor? A principios del siglo XX, el Imperio ruso estaba regido por el zar Nicolás II. La sociedad rusa era principalmente agraria. Las condiciones de vida de los campesinos eran muy precarias. La industrialización fue el proceso muy lento y solo algunas industrias se desarrollaron, principalmente en la ciudad de San Petersburgo. San Petersburgo era la capital de la Rusia zarista, ¿sí? No era Moscú todavía, sino que era la otra ciudad, San Petersburgo. Acá está el zar. Ustedes pueden ver que el zar era una especie ¿de qué? Rey. El rey, era un rey. Era el sistema monárquico el que gobernaba. Estamos, fíjense, en pleno siglo XX, ya 1917, ¿sí? Cuando se desarrolla la revolución y hay reyes. Y además la sociedad rusa era una sociedad muy atrasada. Fíjense que dice una sociedad que no era muy industrial. ¿Cómo era, Juli? La mayoría de la gente, ¿a qué se dedicaba? Eran campesinos. Campesinos y que vivían re mal porque en condiciones climáticas extremas, ¿no es cierto?, con hambre, ¿no es cierto?, y tenían una clase social monárquica o la corte lleno de dinero, empapados en lujos, mientras que la mayor parte de la población vivía prácticamente en la miseria. Entonces, había un conjunto proletario, podemos decir, de gente del campo o pequeños obreros de la ciudad que vivían mal, ¿sí? Por eso digamos que es el país donde se va a desarrollar esta revolución comunista, ¿sí? Acá podemos ver de que la Rusia zarista está hasta 1917. Está ahí. De ahí en adelante va a cambiar la Rusia zarista, va a venir la revolución y va a cambiar de nombre hasta el país. No se va a llamar más imperio ruso, sino que se va a llamar Rusia soviética o Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Sí? Bien. O Unión Soviética, para un nombre Unión más Soviética, corto. tal cual. Es verdad, Vinche, si usted agarra un mapa, la Unión Soviética no existe más tampoco, existió hasta 1991. Si usted agarra un mapa hace 30 años atrás, 31 años atrás, van a ver que tienen otro nombre Rusia, se llama URSS. Bien, el primer, es muy importante esto es una pregunta también de chicos de la tarea, ¿sí? La revolución de 1905. Yo le pregunté al principio qué es una revolución. Una revolución es un cambio total de estructura, ¿sí? A diferencia de una rebelión, es que la rebelión, por ejemplo, una rebelión puede pedir que haya un cambio de gobierno, ponele, ¿sí? O cambios, de algunos cambios en la forma de gobernar. Pero una revolución es un cambio en el sistema de gobierno. En el sistema de gobierno. Y la primera revolución es la revolución de 1905, pero vamos a ver, vamos a ver que no fue así como esperaban, ¿sí? O sea, esa revolución no fue tan fuerte, esta es la de 1905.
Bien, ¿puedes leer, por favor, Santino, por favor? ¿Puedes leer, a ver acá qué dice? Revolución de 1905. Sí, profe, ahí te leo. Dale, En gracias. 1905, Rusia se encontraba sumida en una profunda crisis social y económica producto de las malas condiciones de vida de los campesinos y obreros. Ajá. La crisis económica se agudizó con la derrota militar rusa en la guerra rusa. ¿Qué dice ahí? En la guerra ruso-japonesa de 1904. En enero de 1905 se desarrolló un movimiento revolucionario contra el régimen zarista y las desigualdades sociales. La revolución tuvo lugar en la ciudad de San Petersburgo, capital del Imperio Ruso. Bien, Santino, hasta acá hay dos componentes que provocan la revolución. ¿Cuáles son las dos causas de esta revolución de 1905? Lo de perder la guerra y o sea, ¿cómo se dice? Y que los campesinos y los obreros vivían mal. Perfecto, ¿sí? Perdieron la guerra. El imperio ruso, que es un imperio gigantesco, perdió la guerra contra un país chiquitito. ¿Quién es? ¿Contra quién perdió esa guerra? Japón. Contra Japón, ¿sí? Perdió una guerra y eso, fíjense, recuerden eso, ¿eh? Perder una guerra trajo crisis. Y a esto, si le sumamos la pésima situación económica, entonces provocó el primer cuestionamiento al sistema de gobierno ruso, ¿sí? Que fue en 1905. Hubo manifestaciones, por ejemplo, el Domingo Sangriento, esto en la capital, ¿sí? Donde, fíjense que ya los obreros y los campesinos, que son los que tenían que pagar los impuestos para esta guerra y todo lo demás, empiezan a usar banderas rojas, que estas banderas rojas son símbolos del anarquismo, ¿sí? Y también del comunismo, estas ideas que planteaba Marx, yo les decía, ¿sí? Y de este lado nosotros tenemos a los soldados, los cosacos son los soldados del emperador. Ocurre el Domingo Sangriento, hay muertes, manifestaciones, o sea que encima que perdieron la guerra, está mal económicamente, hay problemas civiles entre ellos. Entonces lo que hace el zar dice, bueno, acá estamos. El zar dice, bueno, si no aflojo un poquito, si no dejo un poco de poder a la gente, si no dejo de, si mantengo todo el poder en mis propias manos, voy a perder todo. Entonces voy a soltar un poquito, ¿sí? el poder. Esto es uno de los puntos de la tarea, ¿sí? ¿Qué es lo que deja la revolución de 1905? Por un lado, se crea la Duma. El zar, Nicolás II, el rey, dice, bueno, vamos a crear una asamblea legislativa de representantes de distintos grupos políticos. O sea, que el sistema monárquico, presten atención, por favor, va a empezar a tener, digamos, un poco de representación democrática, ¿sí? Yo pregunto, a ver, Jazmín, ¿cómo se llama un sistema de gobierno que a su vez tiene que se le hacen estos cambios? Un sistema de gobierno monárquico como el del zar y que se le agrega esto. ¿Qué tipo de gobierno sería? ¿Qué tipo de sistema de gobierno sería? Camín, te estoy preguntando. Daniel, no necesitan decir algo que crean que está perfecto, sino queremos alguna idea. A ver, Dani. Bueno, pero fíjense, es una asamblea legislativa de representantes. ¿A qué les suena eso? ¿Es democracia o no es democracia? Santino, ¿vos qué opinás? Y ¿Vinchen? parte sí, parte no. Para mí sí, democracia. ¿Vinchen? No sé, Es un sistema monárquico, o sea, un sistema de gobierno. Monarquía es de rey, ¿eh? De rey. Pero ahora se le agrega un congreso, un parlamento. Sería una monarquía parlamentaria, como el caso de Inglaterra, ¿sí? Está el rey, pero tiene una Cámara de Representantes. En Argentina tenemos un parlamento. ¿Quiénes integran el parlamento, Vinchen, en Argentina? ¿Quiénes hacen las leyes en Argentina, Vinchen, sabes? Son los diputados y los senadores. Esos son el Congreso, el Parlamento. Entonces podemos decir de que en la Revolución de 1905 se hacen estos cambios,
se pone, digamos, es como que afloja un poco, ¿no? Por el otro lado, el otro cambio, la Cámara de Senadores y Diputados, con ese. Y sí, bien, Jazmín. Y por otro lado, el otro cambio que se hacen es que se crean los soviets. Este nombre, acuérdenselo, los soviets. Los obreros, los campesinos y los obreros de la ciudad, o sea, los proletarios, desconfiando de que el rey realmente está haciendo cambios en serio, ¿sí? Desconfiándolo porque el rey se ve que era medio mentiroso, entonces empiezan a formar sus propios consejos de obreros, que son como células, ¿sí? O agrupaciones, podemos decir, consejos en las ciudades, donde se juntaban los obreros y campesinos y tomaban decisiones, compraban comida, la repartían, por ejemplo. Era como una organización desde abajo, ¿sí? Ahora, de estas dos cosas, la única que se mantuvo en pie después de 1905 fue la de los soviets. ¿Por qué? Porque el rey, el zar, ¿sí? Dice, epa, bueno, se tranquilizó un poco la cosa y vamos, bueno, ya está, yo no quería compartir el poder, discúlpenme, chicos, pero no queremos, esto era un chiste, y cierra la Duma, cierra eso y vuelve a hacer el sistema que era antes. Entonces esta revolución fracasó, pero se mantienen los soviets. Entonces, ahora sí vamos a la revolución posta, que es la revolución de 1917. A ver, pregunto, en la revolución de 1905, ¿cuáles eran las causas? Habían dos causas. ¿Cuáles eran? La mala economía ¿Sí? y La- que perdían la guerra. Contra Japón. Ajá. Sí. Ahora en el 17 tenemos otro nuevo conflicto bélico. ¿Puedes leerlo, por favor, Ro, las causas que están acá? Causas. La participación de la Primera Guerra Mundial. Derrotas militares, subida de precios y crisis económica y pobreza de la población. Perfecto. Fíjense que se vuelve a repetir lo mismo, pero esta vez más grande, porque en la Primera Guerra Mundial el Imperio Ruso lo hacen percha los alemanes, ¿sí? Los hacen percha. Por ejemplo, yo les contaba en una batalla, la batalla de Tannenberg, 600.000 soldados rusos son derrotados por 60.000 soldados alemanes. Un ejército muy mal preparado, lleno de campesinos que no tenían instrucción militar, nada por el estilo. Entonces, el ejército ruso, que estaba conformado por proletarios, empieza a decir, hey, el enemigo no está del otro lado, no son los alemanes, el enemigo está de mi lado, es el emperador, ¿sí? Que manda la guerra. Tienen otra vez de vuelta esto de perder en la guerra y subida de precios, ¿sí? Pinchen, ¿estás ahí? Sí. Mirá, ¿podés leer el cuadro? ¿Podemos leer el cuadro que está acá a la derecha? Efectos de la Primera Guerra Mundial. Un tercio, uno y guión. ¿Cómo? ¿No sé bien? Saco de harina. O sea, hay dos sacos, un saco y tercio de harina, Un tercio. 5 Ajá. sacos de papas, 3 y un cuarto 3/4 de papas. papas. Mi proceso me desconectó. Como el internet no me llama a la cocina, entonces me... Está bien. se me va. Entiendo. Bien, A ver. presten atención entonces. Fíjense, lo que entonces, en el 1913, antes de la guerra, en un salario medio, ¿sí? En un salario medio, o sea, un salario promedio, se compraba 2 sacos de harina, 2 bolsas de harina, en el 17 comprabas un tercio el saco de harina, ¿sí? Lo que en 1913 comprabas 5 bolsas de papas, te comprabas 3/4 en 1917, en plena guerra. ¿Cómo se llama esto? Inflación. Perfecto. Algunos de ustedes conocen esto, ¿no? Creo que todos, si No vivimos sé, en profe, Argentina. nunca viví en un país que tenga eso, pero me imagino que hay países que lo tienen. Exacto, sí. Exacto. Bueno, en Argentina ha pasado algo por el estilo, pero en este caso lo que hay en Rusia, lo que hubo es una guerra, ¿sí? Una guerra. Ahora, imagínense, encima de esto, estábamos perdiendo la guerra, entonces vino la revolución.
Y ahora presten atención, porque esta revolución es de verdad posta. Yo les había dicho que de la revolución de 1905 había sobrevivido una sola cosa, ¿sí? Una sola cosa. La Duma no. ¿Qué sí sobrevivió? La monarquía. Sí, la monarquía, tiene razón. ¿Y qué más? ¿Lo otro? Los soviéticos. Los soviets. ¿Sí? Esto de acá, los soviets. Los soviets. Entonces, en 1905, hablando de una manera más llana, se pudre todo, podríamos decir, en 1917, y tenemos la revolución de verdad. En dos, podemos decir, periodos. Primero, la de febrero hasta octubre del 17, y la segunda de octubre del 17. ¿Sí? Máximo, ¿estás ahí? Hola, Máximo. ¿Me escuchás? Sí, profe. Hola, Máximo. Lucas, ¿estás ahí? Sí, profe, estoy La acá. segunda. Bueno, por favor, Lucas, ¿podés leer lo que dice a la derecha los cuadritos? Sí, Dale. Acá, pero también leo lo de acá. ahí, Bueno. la clase obrera. La Ahí. clase, la clase obrera, apoyada por el ejército, lograba abolir el régimen zarista. Zarista. O sea que lo fletan Se al crea- rey. Ujú. Sí. Crea un poder dual entre Duma y los soviets. Ajá. Seguimos, abajo. Lo de abajo. Sí. Los mencheviques llegan al poder, liderados por Kerensky. Ajá. ¿Qué más? Se produjo una crisis militar entre mencheviques y los obreros liderados por Trotsky, entre paréntesis, bolcheviques. Qué lindos nombres, ¿no? Para ponerle un perrito. Trotsky, Kerensky. Bien. ¿Qué más abajo? El nuevo gobierno fue liderado por Vladimir Lenin. En 1918, el Tratado de Paz con Alemania. En 1918 se firma el Tratado de Paz con Alemania. Sí. El Tratado de Litosh. Bien. Entonces, para resumir, ¿qué ocurre en el año 17, que es el año decisivo? Primero, lo fletan al zar. Chau, zar, no queremos hacer nada con vos. Obviamente que esto se hace con amotinamiento de los soldados que no quieren obedecer al zar. Los obreros, los soviets, ¿sí? De los obreros y campesinos se rebelan, ¿sí? Y tenemos una primera etapa, como yo les dije, en el cual hay un poder dual entre la Duma y los soviets. O sea que por unos meses, de febrero a octubre, gobiernan los dos, los representantes del Congreso y los consejos de los obreros. Bien, esto lo mantienen los mencheviques, que es, digamos, el ala o la parte de los revolucionarios más tranqui. Eran los que no querían cambios tan fuertes. Presten atención porque esto es una consigna del trabajo. Los mencheviques no eran tan radicales con los cambios, ¿sí? Su líder era Kerensky. Pero había otro grupo de los revolucionarios que eran los, ¿cómo se llaman los otros? Bolchevique. Los bolcheviques, que esos sí querían cambios revolucionarios y decían, al zar hay que matarlo. Es más, de hecho lo matan en el 18. Y no queremos nada que haya hecho el zar antes. Entonces, en el 1917, cuando toman el poder, los bolcheviques en octubre, lo primero que hacen es fletar a la Duma, ¿sí? O sea, borran cualquier institución que haya formado el zar y dice, todo el poder ahora es de los soviets, ¿sí? Cada ciudad va a tener su consejo de obreros y campesinos que va a tomar las decisiones de acuerdo a su ciudad, de los cuales el soviet más importante es el soviet de Moscú y el soviet de Petrogrado, que eran las ciudades importantes. Todo el poder va a ser de los soviets. Puede ser una revolución, porque cambia el sistema de gobierno. Cambia el sistema del zar, de una monarquía, ahora a algo que es de abajo, ¿sí? Y
Pues ahí viene el nuevo nombre de este Estado que se llama Estado Soviético. La Rusia soviética, de Soviet, viene ahí. ¿Sí? Y se forma ahora una dictadura comunista. ¿Por qué una dictadura? Y porque no puede gobernar nadie que no sea comunista. O sea, es una nueva dictadura, digamos, ¿no? Y acá lo tenemos a Lenin. Fíjense que él es el líder, justo con Trotsky, de esta primera etapa, que va del 17 hasta el 23, de la revolución comunista. ¿Sí? Él es el líder de esto. Después lo van a matar, hay problemas entre ellos y demás. Pero bueno, Bautista, ¿estás ahí? ¿Puedes leer, por favor, qué es lo que hizo Lenin en la primera toma del poder? Bautista. El nuevo gobierno descartó la colaboración con otros partidos, formación del primer Estado comunista en el mundo, el comunismo único partido en el poder, perdón, es que no veo bien. Perfecto. Desarrolló una intensa represión en contra de sus adversarios, se creó el... ¿qué La dice? checa. Checa. La checa. Suprimieron los periódicos de la oposición, se nacionalizaron las industrias. De nacionalizar las industrias. Perfecto. Te pregunto, Bautista, ¿es un gobierno muy democrático, que digamos, este? No, para nada. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Y porque no tenía oposición, Exacto. era muy autoritario. Exacto. No hay colaboración de otros partidos, ¿sí? No se puede. Se llama, de ahí más arranca una dictadura de partido. Hay elecciones, pero dentro del sistema comunista. No podías ser candidato a gobernador si vos no sos comunista, ¿sí? Si no sos comunista. Eso es un sistema político. Por otro lado, una de las cosas que hacen en el primer tiempo, del 17 al 23, es la nacionalización de las industrias. A esto se refiere con sistema comunista, ¿sí? ¿Qué significa nacionalizar las industrias? ¿Alguien sabe qué significa nacionalizar las industrias? Es apropiar a industrias privadas. Ajá, y ahora las industrias pasan a mano ¿de quién? De las privadas. Del gobierno. Del gobierno, del Estado, podríamos decir. Del Estado, el Estado es, el gobierno es el de turno, el Estado es lo que se permanece en el tiempo. Pero sí, pasaría a ser del Estado. Entonces, de ahora, todos pertenece a todos. Vamos a ver si esto va a competir por 70 años aproximadamente, va a competir con el sistema capitalista del mundo. El año que viene vamos a ver si esta Se destruye pulseada porque no sirve. fue la Guerra Fría, a ver si funcionó o no. No me hagan spoiler, ¿sí? Bien, la última actividad de esta que tienen que hacer es que tienen que explicar este meme, que está acá. Finalmente, con tus palabras y a raíz de lo que estudiamos, explicar lo que significa este meme que en el 2020 se usó bastante. ¿Qué relación tiene con la historia? ¿Lo conocen a este meme? Sí, ¿no? Sí, profe. ¿Lo han Sí. visto? A ver, ¿y cómo lo explicarían? Sí, profe, es como un chiste. Porque como no había propiedad privada, uno decía, por fin me compré una casa. Tengo mi propia casa. No, tenemos nuestra casa, decía el Estado. Y cosas así, pero te lo ponían en los jueguitos y cosas así. Nada que ver. Bueno, ustedes van a tener que explicar si tiene relación con la historia o no. ¿Sí? A ver con lo que pasó. Que los comunistas, si tenías algo, se lo apropiaban y decían que eran de todos. ¿Sí? Muy bien.